Sí, cinco perros y ella tiene 5 perros. ¿Crees que puedes representar los 5 perros con el material que tú crees conveniente? Sí, profesora, lo representa. Ya. Y después, ¿qué pasó con Ana? Ah, su mamá le regaló los 8 perros. Ah, entonces también, entonces ¿puedes tú representar los 8 perros? Sí, muy bien. ¿Qué te pide el problema? Me pide que, que, que que yo descubra cuántos perros en total tiene Ana, ya supongamos. Ok, entonces, ¿qué podrías hacer? Mish, voy a contar todos los perros. Entonces, cuenta todos los perros. Prácticamente la maestra le está describiendo qué es lo que va a hacer el niño. El niño va haciendo, va representando la cantidad de perros con el material que crea conveniente, lo va representando porque es así una de las descripciones que le ha hecho la maestra. Y el niño también ahí, mientras va representando, va descubriendo cuál es la respuesta. Y lógicamente llega a la respuesta, ¿no? Pero la maestra no fue que le dijo, mira, ¿sabes qué? La respuesta 5 más 8 es 13, la respuesta es 13, no le dijo la maestra, sino la maestra simplemente fue descubrirle o darle pistas para que el estudiante pueda desarrollar la situación problemática. Muy bien, entonces vamos a seguir, vamos a pasar ahora al otro tipo de retroalimentación, ¿ya? Ojo, tenemos la retroalimentación por descubrimiento, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice esta retroalimentación por descubrimiento. De tiempo la escucho. Acá nos dice Evelyn, Miss, está muy interesante, de tiempo la escucho. Gracias, Evelyn, gracias, mi amor. Gracias por el chat. A ver, hablamos también, mira, Evelyn, vamos a seguir hablando ahora de la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, ¿ya? Dice que esta retroalimentación es guiar a los estudiantes para que sean ellos quienes descubran por mejorar su desempeño. Es promover la reflexión desde su propio razonamiento para que identifiquen el origen de sus concepciones o sus errores. Es considerar las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje. O sea que acá también me dice que yo como maestra le voy a guiar, pero en esta oportunidad, para este tipo de retroalimentación, ya no le voy a brindar tantas pistas. Lo que yo voy a hacer es voy a estar guiándole a mis estudiantes tal vez a través de preguntas y repreguntas. A ver, Juan, ¿cuántos perros tenía inicialmente? 5, profesora. ¿Y cuántos perros le regaló la mamá de Ana? Le regaló 8, profesora. ¿Y cuántos perros tenía en total? A ver. 13, profesora. Yo no le dije. La profesora simplemente, ¿qué hizo? Formularle preguntas y él simplemente iba descubriendo. A ver, según el problema, Juan, ¿cuántos perros tiene inicialmente? Entonces Juan solo, acá dice que inicialmente, 5, profesora. ¿Y cuánto le regaló su mamá? A ver, dime, ¿cuánto le regaló? A ver, lea, Juancito. Acá su mamá le regaló 8 perros. 8 perros, profesora. Solito. La maestra, ¿qué está haciendo? Le está guiándole a través de preguntas, de menos a más, le está preguntando, como un cuento diríamos nosotros, le está preguntando cuánto tenía inicialmente y él va, lee el problema y le dice cuánto tenía inicialmente. Después le pregunta cuánto le regaló su mamá, entonces él va, lee cuánto le regaló y le responde, profesora, le regaló 8 perros más. Y ahora, ¿qué nos pide el problema? Él lee, ¿cuántos perros hay en total? Dice profesora. ¿Y cuántos perros hay en total? Él solito. La profesora no le ha dicho, represéntalo. O yo te recomiendo que lo representes con cualquier material. No le ha dicho como la descriptiva. En esta oportunidad, la profesora solamente le ha hecho preguntas y el niño tenía que ir descubriendo por sí solo, tenía que darse cuenta. Esa es una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. Entonces, yo como maestra, en mi aula, puedo aplicar o bien la descriptiva, una retroalimentación descriptiva, o puedo aplicar una retroalimentación por descubrimiento. ¿Ya? Porque las dos igual benefician al estudiante. Estas dos benefician al estudiante. ¿Ya? Entonces, pero yo sé que cada alumno tiene diferente tipo o ritmo o estilo de aprendizaje. Cada alumno tiene una característica particular.
Todos somos individuales, ¿ya? Muy singularmente. Entonces, cada uno tienes su propia característica, tu propia forma de ser, y yo como maestra, yo me los conozco. Entonces digo, mira, ¿qué te parece de repente a Juancito? Le voy a hacer una retroalimentación descriptiva, porque le voy a dar un poquito más de pistas para que pueda lograr la situación problemática de hoy día. O con Juan voy a trabajar una retroalimentación por descubrimiento. O de repente por Juancito tanto de trabajar la descriptiva y mira, ya se está, con él voy a trabajar también de repente el descubrimiento. O sea, yo ya puedo elegir, yo como maestra puedo brindar la retroalimentación descriptiva o por descubrimiento según el ritmo o estilo de aprendizaje de mi estudiante. ¿Ya? No quiere decir porque la retroalimentación reflexiva o descubrimiento sea la ideal, quiere decir que yo voy a aplicar para todos. No, no, lo puedo hacer bien la descripción, le voy a dar más pistas de repente para que mi estudiante pueda lograr el aprendizaje, porque su ritmo o estilo de aprendizaje no es lo mismo que los otros. Entonces puedo hacer una retroalimentación más descriptiva o tal vez por descubrimiento. Ya está en nosotros los maestros. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación estoy desarrollando? A ver, contesten por chat, maestros. Ahora que hemos conocido los tipos de retroalimentación, ¿con qué tipo de retroalimentación creo que yo estoy trabajando con mis alumnos? A ver, vamos a ver qué nos dice de Miguel Chat. ¿Me escuchan? ¿Están atentos? ¿Quedó claro acerca de estos tipos de retroalimentación según la rúbrica de desempeños? ¿Ah? Según la rúbrica de evaluación de desempeños de los maestros, ¿ya? Según la rúbrica hay 4 tipos de retroalimentación, ¿ya? Según la rúbrica de evaluación de desempeño docente hay 4 tipos de retroalimentación. La incorrecta, la elemental, la descriptiva y la la reflexiva o por descubrimiento. Entonces, ¿qué tipo de retroalimentación consideramos nosotros que estamos desarrollando? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes, maestros? A ver si me escriben por chat de repente o no me quieren decir, ¿no? De repente, ay, no, a ver, no voy a leer el nombre, a ver, pero ¿qué tipo de retroalimentación ustedes creen que han estado trabajando en estos últimos tiempos? ¿Ya? A ver, vamos a ver, acá hay una, a ver, ¿qué nos dice? A ver. Ay, Víctor Mendoza, interesante, sí, Víctor, es bastante interesante saber qué tipo de retroalimentación estamos brindando, conocer el tipo de retroalimentación que nosotros impartimos. Mira, ve, hay una maestra que dice, profesora, he estado con la elemental, muy bien, pero ahora yo sé que ya no vas a trabajar con la elemental, ¿no? Yo sé que ahora de repente vas a aplicar, de repente, no digas, puedes aplicar de repente la descubrimiento o también la de descriptiva. Acá hay otro colega que nos dice, lo ideal sería trabajar con toda la retroalimentación reflexiva, pero debemos tener en cuenta que el ritmo y la realidad de nuestros estudiantes y puede trabajar la descriptiva. Claro, Javier, lo ideal, claro, o sea, no digamos tanto que lo ideal, sino que ¿cuál es lo ideal? ¿Sabes cuál es lo ideal, Javier? Aplicar la retroalimentación, ya sea descriptiva, ya sea reflexiva, pero la idea es que con cualquiera de esas 2 retroalimentaciones que yo voy a aplicar, mi alumno logre el propósito de aprendizaje. Eso es, y muy bien, Javier, en lo que tú dices, ¿no? Lo ideal es pues trabajar o bien con la reflexiva o bien con la descriptiva, como tú le dices, según el ritmo y estilo de aprendizaje de tu estudiante, ¿ya? Muy bien, colegas, muy bien por el aporte. Mira, acá también seguimos. Mira, vea, acá nos dice, yo estuve trabajando con la elemental, me dice otra profesora. Me dice, estábamos con la elemental, pero apuntaremos a la reflexiva, dice otro maestro. Muy bien, a la reflexiva o a la descriptiva. ¿Por qué? Porque las dos retroalimentaciones, no quiere decir que una sea más que la otra, pero las 2 retroalimentaciones pues hacen que el alumno descubra su aprendizaje, logre su propósito de aprendizaje, desarrollando sus habilidades de orden superior, que es lo más importante.
Muy bien, acá nos dice, sí, Miss, claro, cambiar, como usted dice, la descriptiva o la reflexiva. Muy bien, mi amor, muy bien. Acá nos dice, estaba usando por descriptiva, ahora haré el uso de la reflexiva también. Muy bien, mi amor, muy bien, Evelyn, muy bien, Víctor, muy bien, muy bien. Muchos comentarios positivos. Gracias, colegas. Y acá también dice, Miss, yo considero seguir trabajando con la retroalimentación reflexiva y descriptiva. Es cierto, es cierto. ¿Y saben por qué, como colegas? Se conoce cuando un maestro trabaja constantemente la retroalimentación, ya sea descriptiva o reflexiva, porque cuando ese maestro se acerca, o supongamos de manera presencial, o supongamos también de manera virtual, porque también he sido partícipe de esos escenarios, soy partícipe siempre de esos escenarios, y me recuerdo que había una maestra, yo le diga, oye, ahora en este distanciamiento, ¿cómo están trabajando la retroalimentación? Se lo hará muy difícil, y para aquellas maestras que ya anteriormente ya nos conocíamos, que siempre han trabajado mediante una retroalimentación descriptiva o por descubrimiento reflexiva, a pesar que han estado en distanciamiento, ahí ellas retroalimentando. A ver, José, ¿tú qué me dices? A ver, José, ¿tú qué me dices? Le decía, por ejemplo, en el curso virtual. A ver, ¿cuántos, por ejemplo, una pregunta, a ver, ¿cuál es el significado de la palabra nupcias? ¿No? La profesora, ¿cuál es el significado? O ¿qué te parece si vuelves a revisar el párrafo 3? ¿O qué crees que significa la palabra nupcias? Hay de esa manera con preguntas y repreguntas y los alumnos ahí mandando su WhatsApp, mandando su respuesta, ¿no? Entre ellos. Eso se da, de esa manera se ha dado en el escenario virtual. Ahí la maestra guiándoles, orientándoles con las preguntas para que los estudiantes puedan lograr la respuesta, ¿no? Pero no era que porque estoy a distanciamiento y se me hace difícil, no es como lo presencial, yo le voy a decir, ahí la respuesta es tal, para que ya desarrolle. No le voy a dar una retroalimentación elemental. No, también se puede desarrollar las habilidades de orden superior en la educación a distancia, siempre orientándole, guiando al estudiante, pero de manera descriptiva, dándole pistas o a través de preguntas. Muy bien, colegas, entonces ya prácticamente muchos me han dicho qué tipo de retroalimentación están brindando. Acá me dice una maestra, a ver, Erika, porque tengo que también darle a ver, voy a leer los comentarios. Teodosia Palomino nos dice, vamos a dar un breakcito para poder compartir con Teodosia Palomino, todos los aportes de todas son muy muy buenos. Tengo un grupo de maestros que están bastante activos, están participando, me alegro bastante. Nos dice Teodosia Palomino que los dos últimos es apropiado, viendo su ritmo de aprendizaje de mis estudiantes. Bien, Teodosia, muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice Milagro Pauya, mi colega, mi colega, que nos dice, Miss, he trabajado con la del descubrimiento descriptiva, pero no negaré que en ocasiones he trabajado la elemental, pero la meta es trabajar con la retroalimentación reflexiva. Sí, la meta es trabajar, o sea, lo ideal es que tú puedas trabajar con todos tus estudiantes la reflexiva, o sea, de que tú simplemente le hagas preguntas y te dan respuesta, todos tus estudiantes, ¿no? Pero no todo, como te voy a repetir, pero si no todo, en las aulas no todos tenemos las mismas características, no todos tenemos los mismos ritmos y estilos de aprendizaje, entonces siempre pues vas a tener que aplicar o bien la reflexiva o puedes aplicar la descriptiva, ¿no? Después nos dice Erika Castañeda Jiménez, nos dice, ¿cuándo se produce un conflicto cognitivo en el momento de retroalimentar? ¿De forma grupal? ¿Cuál es la recomendación? A ver, ¿cuándo se produce un conflicto cognitivo en el momento de retroalimentar de forma grupal? ¿Cuál es la recomendación? Lógicamente, tú vas a crear un conflicto cognitivo de forma grupal cuando tú sabes que te acercas a un determinado grupo que tienen el mismo fin, la misma meta, entonces tú te acercas y al tener ellos, esos 4 estudiantes, la misma meta, el mismo fin o el mismo problema, de situación problemática que desarrollar, entonces tú le puedes retroalimentar de manera grupal. Ya. Entonces, cuando tú creas un conflicto cognitivo, le creas un conflicto cognitivo cuando tú le formulas
Le formulas una pregunta o le planteas un reto. Entonces, ahí tú le estás conflictuando a tu estudiante, ¿ya? Entonces, y tú al conflictuarle, ellos, vas a crear en ellos una inquietud, una incertidumbre de cómo desarrollar el trabajo. Y al seguir desarrollando, tú vas a tener que seguir ahí orientándole, retroalimentándole para que den el segundo paso. Y del segundo paso tienes que seguir retroalimentando para que lleguen al tercero, al cuarto, al final que logren el desarrollo de esa situación problemática. Pero ¿qué has producido inicialmente? Un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque le has planteado un reto, ¿ya? Le has planteado un reto que lógicamente ha puesto en juego sus habilidades de orden superior, ¿ya? Muy bien, Erika Castañeda, gracias por tu participación. Entonces vamos a seguir. Mira, estrategias de retroalimentación. Ya hemos leído, colegas, los tipos de retroalimentación. Las estrategias de retroalimentación se dan por tiempo, por cantidad, por modo y por audiencia. ¿Ya, Shadia? Por tiempo, dice que la retroalimentación, Shadia, la retroalimentación se puede dar de manera inmediata o de manera diferida. ¿Qué nos dice? Cuando es de manera inmediata, que lógicamente de repente tú lees un texto, ¿ya? Y a veces muchas de las maestras estamos leyendo un texto y nos dice, y se nos ocurre de repente hacerle una pregunta a los estudiantes, ¿no? Retroalimentar a los estudiantes con preguntas y de repente el estudiante se equivoca al darte una respuesta y tú inmediatamente, ¿qué haces? Le corriges, o sea, le vuelves a preguntar o le dices que vuelva a revisar y lógicamente el niño te da la respuesta. Es una retroalimentación inmediata, que se da algo rápido, ¿no? Son errores simples que lógicamente el estudiante rápido se da cuenta. Pero hay retroalimentaciones que te van a tomar más tiempo, ¿ya? Porque de repente la situación o el problema que tiene que resolver el estudiante de repente es un poquito complejo, ¿ya? Entonces, hay retroalimentaciones inmediatas o hay retroalimentaciones diferidas que te llevan más tiempo. También hay una estrategia de retroalimentación focalizada y prioriza. Focalizada, dónde concentrar sus esfuerzos y cómo hacerlo. O sea, yo tengo que retroalimentar a mi estudiante según mi propósito de aprendizaje, según lo que él tiene que lograr en ese día, mi estudiante, ¿ya? Prioriza qué aspectos se quiere. Yo tengo que priorizar qué aspectos, qué es lo más importante que mi niño hoy tiene que mejorar o tiene que lograr, ¿ya? También hay un modo de retroalimentación. Hay una manera oral y escrita, que lo vamos a leer en un rato, moderación, preguntas, diálogos y pistas. Ya hay una audiencia que puede ser individual, grupal o en pequeños grupos. Vamos a seguir leyendo de qué trata estos tipos de retroalimentación. Hablamos de una retroalimentación oral, ¿ya? Hay una retroalimentación oral, como también hay una retroalimentación escrita, ¿ya? La retroalimentación oral está referida a aquella que se brinda mediante la palabra, ¿ya? En las interacciones suscitadas en la clase. Es ventajosa porque permite la fluidez del diálogo y percibir la respuesta del interlocutor, aun si no hay palabras de por medio, a partir de gestos y los silencios. Lógicamente, colegas, esta retroalimentación es una retroalimentación oral. Lógicamente nosotros lo hacemos por la palabra y por la palabra pues nosotros orientamos a nuestros estudiantes. Y muchas veces en esta retroalimentación cuando nosotros retroalimentamos de manera oral, de repente le queremos guiar al estudiante y cuando nuestro estudiante de repente por A o B no nos contesta cuando nosotros le damos una pista o le formulamos una pregunta,
que en la retroalimentación oral que estamos haciendo, de repente el estudiante no nos contesta, es por una señal de repente que el estudiante de repente no nos está comprendiendo o el que el estudiante de repente no ha entendido, ¿no? O hay algo que mejorar, ¿no? En esta retroalimentación oral. En esta retroalimentación oral hay una estrategia, colegas, que yo les recomiendo, que es una estrategia, creo que si no me equivoco, es mi error favorito se llama esta estrategia. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia consiste, por ejemplo, en que la maestra oralmente puede ella formular una pregunta de repente a todo su grupo, a todo el grupo de estudiantes, y de repente o dejarle una tarea o deja actividades al estudiante, porque nosotros los maestros dejamos, a veces planteamos experiencias de aprendizaje o actividades a los estudiantes, ¿no? Entonces, de repente, entre todas esas actividades, nos damos cuenta de que de repente en el ejercicio 4, digamos, la mayoría se ha equivocado. Entonces, ¿qué hace la maestra? Coge esta pregunta que la mayoría se ha equivocado y le dice el error favorito. ¿Por qué? Porque la mayoría se equivocó. Entonces, esta pregunta, ¿qué hace? Lo formula de manera oral. ¿Para qué? Para poder retroalimentarlo. A ver, niños, en el párrafo 3, según el texto, ¿qué significa la palabra nupcias? A ver, niños, ¿qué me dicen según el texto? A ver, porque de repente en esa pregunta es la que más se equivocaron. ¿Y la profesora qué hace? Hace una retroalimentación grupal para todos. ¿Y de qué manera? Lo hace la retroalimentación de manera oral, ya, a partir de preguntas. Coge esa pregunta que la mayoría se ha equivocado y lo hace la retroalimentación de manera grupal y formula esa pregunta. Los niños empiezan a dar su respuesta y lógicamente en ese interactuar es de que se obtiene pues la respuesta, ¿no? Con sus alumnos. Entonces, esa es una retroalimentación oral y es una estrategia pues que también muchas maestras lo trabajan. Se llama la estrategia mi error favorito, que se hace de manera oral. También tenemos esta retroalimentación escrita. Esta retroalimentación escrita, ¿de qué trata? A ver, bien claro acá nos dice que la retroalimentación escrita está referida a los mensajes escritos que se brindan a través de las anotaciones. Es ventajosa porque permite dejar registro del mensaje y retornar a él las veces que sea necesario. Sin embargo, exige mayor precisión y simplicidad en el lenguaje de quien lo provee. Lógicamente, y déjenme decirles, maestros, que esta retroalimentación sí existe, la retroalimentación escrita sí existe, pero pareciera que no existiera. ¿Por qué? Porque no todos los maestros lo llevan a cabo. Y esta retroalimentación es muy buena, la retroalimentación escrita. ¿Por qué? Porque consiste en que el maestro le escriba un mensaje a los estudiantes, pero mayormente, ¿qué hacen? Estamos hablando de mensaje, no de palabra. ¿Qué hacen los maestros cuando escriben? Revisan la evidencia y ponen, corrige, vuelve a hacer, o malo, revisa, ¿no? Entonces, lógicamente, sí es una retroalimentación escrita, pero no es la adecuada, digamos, ¿no? La retroalimentación escrita, para que sea una retroalimentación escrita pertinente, tiene que ser a manera de mensaje, ¿no? Juan, te sugiero que vuelvas a leer el párrafo 3, líneas antes de la palabra nupcias, para que puedas deducir el significado de palabras. Y Juan va a leer, ¿no? El niño va a leer. ¿Qué dice, profesora? Dice que vuelva a leer el tercer párrafo, líneas antes de la palabra nupcia. Voy a leer líneas antes de la palabra nupcia para ir a deducir el significado de esa palabra. Entonces para poder deducir el significado de esta palabra, tengo que leer líneas antes. Más antes. A ver, ¿qué me dice más antes? Y ahí voy a deducir. Incluso el propio estudiante ha entendido tu retroalimentación escrita. Pero si tú le pones, revisa qué, reviso qué, en qué me equivoqué. Pero si tú eres
más descriptiva, te das ese tiempo, porque amas a tu estudiante. Entonces, eres más descriptiva en el mensaje que escribes, lógicamente tu niño te va a entender y va a querer volver a hacerlo. Y si de repente no entendió el mensaje y la primera vez que lo lee, puede volver a retornarlo, a leer el mensaje las veces que quiera, va a retornar para poder seguir tus orientaciones. Entonces, ¿tú qué prefieres como maestra? Ponerle simplemente una palabra que diga revisa, está mal de manera escrita, o ponerle un mensaje que ayude, ese mensaje que ayude o que guíe y que oriente a tu estudiante. Entonces, esta es la retroalimentación escrita. ¿Cómo hacerlo a distancia? Sí se puede, tenemos el WhatsApp. Recuerden que uno de los recursos que ofrece el WhatsApp pues son los mensajes, y sí se puede. Sí se puede, incluso en la misma evidencia podemos hacer la retroalimentación escrita, en la misma evidencia que nos manda el estudiante. Todo es cuestión de que muchos maestros ya nos estamos también adecuando a la tecnología y estamos aprendiendo a utilizar estos aplicativos. Entonces, muy bien, maestros, también es bueno la retroalimentación escrita, también la retroalimentación oral, y ambas son muy buenas, pero la retroalimentación escrita es lo que comúnmente no se observa mucho. No sé, profesor, a veces no quiere escribir o no quiere ser tan detallada o se le da mucho tiempo en escribir prácticamente a detalle lo que puede hacer el estudiante, pero es muy bueno la retroalimentación escrita. A ver, colegas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este tipo de retroalimentación? ¿Qué me pueden decir de la retroalimentación oral? ¿Qué me pueden decir de la retroalimentación escrita? ¿Estamos trabajando con la retroalimentación escrita o van a poner en práctica ya a partir de ahora este tipo de retroalimentación? Porque es bueno conocerla, porque cuando alguien viene a visitarte, decir, ¿sabe qué, profesora, usted qué realizando? Ah, yo estoy ahorita retroalimentando. ¿Y en base a qué está retroalimentando? Ah, lo que pasa es que hoy día este es mi propósito de aprendizaje, este es mi criterio de evaluación y aquí está la evidencia de mi niño, y mi evidencia de mi niño lo he evaluado con mi criterio de evaluación. Y como hay algunas fortalezas en estas evidencias, pero también hay algunas debilidades. Y como hay algunas fortalezas, le estoy diciendo lo bueno que ya logró, pero también esas debilidades le estoy dando pistas o le estoy dando orientaciones o sugerencias de cómo puede mejorar mi estudiante. ¿Ya? Pero siempre en base a mis criterios de evaluación. Y hoy estoy haciendo pues una retroalimentación, como usted puede ver, grupal, o pues estoy haciendo de repente individual, o estoy haciendo una retroalimentación oral, o también a otros niños les da una retroalimentación escrita, estoy haciendo una retroalimentación por descubrimiento, estoy haciendo una retroalimentación más descriptiva, no sé. Mira, qué tan importante, colegas, es poder conocer todos estos tipos de retroalimentación para poder sustentar nuestro trabajo pedagógico. Es siempre importante estar preparados para nosotros poder sustentar o dar a conocer lo que venimos realizando. Muy bien, colegas, me dejo entender, ¿me están entendiendo? ¿Me pueden, por favor, contestar a alguien aquí y allá? Hola, hola. Uy, se me va el tiempo. Vamos, ¿qué me dicen, colegas? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, Miss. Ah, ya, gracias, Silvita, gracias, estamos ahí. A ver qué nos dice Sí, Miss. Ah, ya, gracias. ¿Está entendible? ¿Se está entendiendo? Sí, Miss, está entendible. Sí, Ajá. Miss. Muy bien, perfecto, se entiende. Ya, gracias, mi amor, gracias. Ajá. Ah, ¿qué nos dice Javier? Javier, gracias por tu apoyo. Javier, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice Javier? Es bueno también producir, hay que también relacionarnos, es bueno también comunicarnos, así hacernos amigos, que la distancia no sea tan fría para nosotros, por favor. A ver, ¿qué nos dice por aquí? A ver, ¿qué nos dice Javier? A ver, a Evelyn. A ver. Ay. ¿Cuándo se prueba? A ver. En la zona rural mayormente utilizamos la retroalimentación oral con algunos estudiantes, ya que las familias tienen celulares que lo utilizan
para llamadas, no cuentan con celulares modernos. Ah, muy bien, sí, entonces lógicamente tienes un sustento porque estás haciendo de manera oral, pero yo creo que si de repente varía de repente ese medio de conectividad y si se presentaría pues la oportunidad de poder hacer una retroalimentación escrita, yo sé que a partir de ahora lo van a hacer. Una retroalimentación escrita, como ustedes saben, tiene que ser un poquito más descriptiva, de manera dándole más pistas para que el estudiante pueda guiarse qué hacer, ¿ya? ¿Qué nos dice Eduardo? Sí, mi, se entiende. Algún día llegarán las tablets. Ah, sí, llegó, ahí está el profesor de repente ya con en zona rural. Muy bien, ya llegarán las tablets. Eduardo nos dice retroalimentación oral y escrita. Javier, ya llegarán las tablets. Ok, así sea, así sea, maestros. Muy bien. Entonces, miren qué tipo de retroalimentación estamos hablando. Mira que acá se habló, mira que estamos hablando, colegas, también estamos hablando de una retroalimentación individual y una retroalimentación grupal. Mira, otro tipo de retroalimentación. Sabemos que la individual se dirige a un estudiante en particular y es la más frecuente debido a que el aprendizaje es un proceso de construcción personal basado en las ideas y experiencias previas de los estudiantes. Lógicamente, ¿no? La individual es porque lo hacemos lógicamente de manera singular con uno de nuestros estudiantes, ¿no? La retroalimentación grupal, se realiza una retroalimentación grupal cuando desarrollan en conjunto una determinada actividad o como cuando se desarrollan trabajo colaborativo. Este tipo de retroalimentación requiere un alto grado de compromiso de cada integrante del equipo. Caso contrario, ninguno de los integrantes se sentirá destinatario del mensaje que dirige el profesor y esta pase inadvertida. No, tu papá. Entonces, acá tenemos los dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación individual y la retroalimentación grupal, colegas. La grupal, como acá ya nos dice, todos los niños tienen que estar concentrados, tienen que tener la misma meta para poder sentirse pues el destinatario de la actividad que van a hacer, ¿no? Entonces, pero esto depende. Por ejemplo, en educación a distancia, hay veces la maestra decía, Chenga, inicialmente a veces en la mañana me están ingresando 10, ya más ratito me ingresa otro grupo. Entonces eso lo puedes ir retroalimentando de manera para no llevarte tanto tiempo, porque hay veces, imagínense, prácticamente están todo el día los maestros retroalimentando, puedes hacerlo de manera grupal, ¿no? Lo puedes ir retroalimentando de repente con los que están ingresando a partir de las 10, no sé, y después retroalimentas a otro grupo que está ingresando. Puedes hacerlo así de manera grupal. Y de repente cuando un alumno se te hace difícil, de repente un alumno que no ha logrado comprender, ya de manera o de forma más individual. De repente le puedes llamar incluso de manera personal al estudiante para que tú lo puedas retroalimentar, ¿no? A través de una videollamada, no sé, según sea la necesidad de ese alumno, porque hay estudiantes que tú lo puedes retroalimentar, hay algo fácil que puedes retroalimentar de manera grupal y lo haces de manera inmediata, pero de repente hay niños que son un poquito cohibidos, que ya tú conoces, que son un poquito muy tímidos, entonces tú necesitas tal vez retroalimentarlo de manera individual, ¿no? Por eso digo, es muy importante conocer a nuestros estudiantes. Voy a hablarles, ya nos falta poco tiempo, pero como sabemos que ha habido unos minutos que nos ha jugado el internet, pero la idea es poder terminar de que ustedes conozcan hoy todos los tipos de retroalimentación y ya nos falta poquito, no se preocupen. Vamos a hablar de esta escalera de Daniel Wilson, ¿ya? Daniel Wilson es una de la escalera de la retroalimentación. Nos dice el proceso de la retroalimentación. Vamos a hablar de esta escalera de la retroalimentación. ¿Qué nos dice en esto? Que es un contexto, en un contexto de educación a distancia, esta herramienta te resultará muy útil para retroalimentar a tus estudiantes, ya que guiará tus conversaciones a partir de los 4 pasos que se propone. Colegas, esta es una estrategia de retroalimentación, la escalera de Daniel Wilson. La escalera de Daniel Wilson, colegas, tiene 4 pasos. El primer paso es clarificar. El segundo paso, valorar. El tercer paso, expresar inquietudes. Y el cuarto paso, hacer sugerencias, colegas, hacer sugerencias. Y tú dices, ay, Sheila, pero ¿cómo aplico estos 4 pasos retroalimentando a mi estudiante? Yo te voy a decir cómo, que es muy fácil, ¿ya? Nos dice, primer paso, ojo, ojo, ojo.
palabra clarificar. Yo quiero que mi niño me clarifique lo que él ha aprendido. Y cómo él me va a clarificar lo que ha aprendido. Cómo yo sé lo que mi niño sabe. Cómo yo sé lo que mi niño entiende. ¿Cómo lo sé? A ver, ¿cómo lo sé? Fácil. Le hago una pregunta. Para que yo quiero que él me clarifique lo que he entendido. Yo quiero saber lo que él sabe. Eso se llama clarificar. O sea, que me clarifique el panorama, que me clarifique lo que él ha entendido. Entonces, ¿qué hago? Hago preguntas de clarificación. Preguntas que él me va a clarificar. ¿Y qué le puedo preguntar? Acá bien claro nos dice. A ver, le voy a poner el PPT más grande. Acá, bien claro nos dice acá. Primer paso, escalera de Daniel Wilson, realizar preguntas acerca de los aspectos que son poco definidos. O sea, yo de repente le pregunto a él y como que no me ha quedado muy claro. Entonces yo le tengo que realizar preguntas de los aspectos que son poco definidos sobre la información que no está presente antes de la retroalimentación. Yo le tengo que preguntar a él antes de poder orientar